No hay nada más mexicano que un tamal. Sé bienvenido a tu canal Megaforo. Iniciamos. Sean bienvenidos amigos. Les diré que uno de los alimentos más ricos y que es todo un deleite al paladar se originó hace 8000 años, es decir, no hay nada más antiguo de origen mexicano que un tamal. Te sorprenderá saber que hoy en día hay personas que creen que el tamal se come con todo y la hoja con la que va envuelto, sobre todo fuera de México, en los Estados Unidos. Aquí te tengo dos comentarios. El primero es de Benju Shalom Alejem, que dice que él se imaginaba que los gringos podían hacer tales cosas. Y el segundo comentario de Marta Lui dice, pero es obvio, es como creer que se come la envoltura de los caramelos. Sin embargo, debemos reconocer y tener solidaridad como mexicanos con nuestros connacionales que se ubican en algún país en el extranjero, y también apoyar las costumbres y que se sigan cultivando las costumbres en esos países. No dejamos de ser mexicanos porque nos ausentemos un poco de nuestro país, y nuestros descendientes son descendientes de mexicanos. Así las cosas, te diré que a la llegada de los españoles a lo que hoy es México, se descubrió esta delicia mexicana. Así, el cronista Fray Bernardino de Sahagún, en su libro Historia General de las Cosas de la Nueva España, que esto lo escribió a principios del siglo XVI, describe que había un alimento especial, típicamente de la Gran Tenochtitlan, muy gustado entre los naturales de estas tierras, del actual México, y dice que lo comían también de muchas maneras. Uno de ellos, decía, son blancos, otros a manera de pera, que tenían diferentes formas, que no eran hechos totalmente redondos ni bien cuadrados, y que otros tamales que comían eran colorados. Según este fraile español, Sahagún, y otros autores, hacen referencia al tamal, no solo como una comida de la gente común. Hay que aclarar que era también un alimento especial para nobles y sacerdotes en ceremonias especiales litúrgicas en la Gran Tenochtitlan, el corazón del imperio azteca o mexica. Te diré que hoy en día México es el único país en el mundo que ofrece a los habitantes y turistas la más extensa variedad y tipos de tamales diferentes. Se calcula que podrían llegar a existir entre 500 y 1000 tipos de tamales distintos en la geografía mexicana. Y es esa extensa variedad lo que nos indica que es uno de los alimentos más populares de hoy en día en México. Pero te comentaré una diferencia clave entre el tamal original de los aztecas en la Gran Tenochtitlan y el que podrás encontrar a la venta en cualquier parte y lugar de México. Los aztecas comían tamales con los siguientes ingredientes. Le ponían usualmente pavo, flamenco, rana, ajolote, tuza, conejo, pescado, huevos de pavo, miel, frutas, calabaza y frijoles, entre otros. Y también los mexicas los elaboraban sin relleno. Pero los tamales mexicas difieren de los tamales actuales por no contener grasa añadida, que es algo importante a destacar. No contenían grasa añadida, es decir, no engordaban. Esto hace a los tamales mexicas dietéticos, ya que no llevaban grasa añadida, no contenían gluten y los ingredientes eran 100% orgánicos, lo que hoy en día sería considerado un plato sano y gourmet. Es decir, los tamales elaborados en el imperio azteca se adelantaron a su tiempo, ya que hoy en día la tendencia actual de los más expertos chefs
es lo orgánico, lo gourmet. E incluso están tratando de recrearlos e imitarlos. Pero lo cierto es que fueron únicos en su tiempo y lo que podamos tener ahora es una recreación. Sin embargo, son un platillo exquisito. Ahora bien, existe evidencia de que las culturas predominantes en toda la región de Mesoamérica antes de la llegada de Cortés, precortesiano, fueron las que llevaron el maíz de una cultura a otra. Recordemos que había diferentes reinos. Estaba el imperio azteca, pero también estaba el imperio purépecha, el imperio maya, entre otros reinos y culturas. Así fueron pasándose la costumbre de una cultura a otra, desde regiones de Norteamérica a América del Sur, de una cultura a otra y de región en región. Es decir, del contacto entre las culturas se fue expandiendo de muchas formas y maneras el cómo elaborar el tamal y por ende la forma de cocinar el maíz. Y no podría faltar el que se basa en un método sencillo de cocción de maíz. Y por esta causa de que el tamal se basa en un método sencillo de cocción del maíz, es posible que haya sido llevado desde México a América Central y de ahí a América del Sur. Se originó en México y se extendió por toda América. Ahora te diré que en el caso específico de los mayas, hay escrituras y pinturas de los periodos mayas clásico y posclásico temprano, que aún así es posterior a los elaborados en la región del México Central. Cabe destacar que en el Códice Dresde se mencionan varios tipos de tamales, tamales de iguana, de pavo, de ciervo y de pescado, entre otros que elaboraban los mayas en los periodos clásico y posclásico temprano. Te diré que el tamal viene del náhuatl tamali. He ahí el por qué se reconoce la autoría y el origen en México, porque el mismo nombre proviene del náhuatl y el náhuatl era la lengua hablada por los mexicas. Es un alimento de origen mesoamericano preparado generalmente a base de maíz, relleno de carnes, vegetales, chiles, frutas, salsas y otros ingredientes varios. La preparación de un tamal es envuelta en hojas vegetales como de mazorca de maíz, pueden ser hojas de plátano, de bijao, de maguey, de aguacate, entre otras. El tamal hoy en día se cose en agua o al vapor. Los tamales pueden tener diferentes sabores. Los más conocidos, usuales y degustados son los tamales de dulce y salados. Pero hay otros sabores como el umami o algunos otros. También te diré que lo más curioso es que en países como en Estados Unidos y algunos de Europa o países de Asia, te sorprenderá saber que hoy en día hay personas, incluso algunas de ellas de origen mexicano, que no saben que para comer un tamal hay que quitarles la hoja con la que está envuelto. Recordemos que esa hoja puede ser hojas de maíz, de diferentes partes, de plátano, de bijao, de maguey, de aguacate. Son diferentes materiales del que está hecha la hoja. No siempre se envuelve con plátano, con maíz o con maguey. Depende el tipo de tamal que se esté elaborando. Sin embargo, aún hoy en día hay personas que piensan que se deben comer la hoja con todo y tamal, aunque sorprenda. Esto se evidenció en redes sociales en mayo del año 2019, cuando varios usuarios compartieron en redes que se comían los tamales con todo y hoja. Y hubo una avalancha de respuestas de mexicanos que les indicaron que la hoja del tamal no se come, que debían quitársela y que además hay gente que come tamales incluso con salsa katsu, cuando lo típico son comerlos con una buena salsa tradicional mexicana, que usualmente es picante. Ahora bien, en la cultura mexica o azteca, durante las bodas, ojo, esto es una tradición que nadie en el mundo puede negar, durante las bodas en el imperio azteca, se estableció un ritual a base de comer tamales, en donde después de amarrado de túnicas,
Cuando se casaban dos personas en la Gran Tenochtitlan, amarraban sus túnicas como símbolo de la unión. Ahora, la futura suegra le daba a la novia 4 bocados de tamales y luego la novia le daba de comer a su novio también 4 bocados de tamal. También, incluso cuando ya se había consumado el matrimonio y surgía el nacimiento de un niño, se hacían ofrendas de tamales. Esto fue en la época de la Gran Tenochtitlan. Ahora bien, también durante las campañas con otros reinos, los mexicas se llevaban tamales como alimento. Estos tamales eran preparados y secados al sol y eran suministros en campañas contra otros reinos o ciudades con las que entraban en conflicto. También te diré que en México los tamales se usan como ofrendas en las fiestas del Día de los Muertos, porque se modificó la tradición en la época colonial mexicana y después ya en la independencia, y se quedó como tradición que se celebre mediante ofrendas en las fiestas del Día de Muertos celebradas el 1 y 2 de noviembre y en el Día de la Candelaria celebrada el 2 de febrero. Te diré que el Día de la Candelaria en ese día termina el periodo de Navidad del año litúrgico católico y se celebra en la parte secular con el consumo de tamales y atole. La tradición fue evolucionando, la costumbre ya existía desde la época del Imperio Azteca, se continuó con la tradición, la cual evolucionó, y estas son el origen de las ofrendas del Día de Muertos y de la Candelaria. La tradición dicta que las personas que encuentran un pequeño muñeco representado como un niño Dios en la Rosca de Reyes, que se da el 5 y 6 de enero, el Día de los Santos Reyes, esta persona que encuentra el muñeco en la Rosca de Reyes debe invitar los tamales el 2 de febrero o Día de la Candelaria a todos los comensales que se encuentren presentes ese día en la casa del anfitrión. Ahora bien, te diré que los tamales en México se pueden clasificar principalmente de 4 maneras: por la envoltura del tamal, por el tamaño, por los ingredientes y por su relleno. 4 características principales. En la primera, por su envoltura, es más común envolver los tamales en hojas de plátano para que la cocción en el sur y sureste del país, por ejemplo en estados como Oaxaca, Guerrero, Yucatán, Chiapas, Veracruz y Tabasco, ellos consideran que es mejor envolverlos en hojas de plátano, mientras que en el resto del país consideran que es mejor envolverlos en hojas de maíz. Los aztecas en la Gran Tenochtitlan los envolvían principalmente en hojas de maíz, también en Michoacán, que son los orígenes de las tradiciones netamente mexicanas. En realidad, la mayoría de las tradiciones de México, que se consideran parte de la mexicanidad, son todas las de Michoacán, que reúne la mayor cantidad de pueblos mágicos, y el centro del país, que vendría siendo donde se ubicaba la Gran Tenochtitlan, actual México, Distrito Federal, Ciudad de México. Ahora sí, esto ocurría en las ciudades. Debido a lo escaso de las envolturas naturales, también se utiliza para envolverlos actualmente, porque quien habita una zona urbana como Guadalajara, Monterrey o la Ciudad de México actualmente no puede ir al mercado y comprar hojas de plátano o de maíz porque en algunos no se venden. Entonces están utilizando actualmente papel semiencerado de cocina, papel aluminio o algunas otras que encuentran a su alcance. Ahora bien, te diré que el zacahuil no se envuelve en tamales individuales, sino que se prepara en una tina de metal y la masa se envuelve junto con hojas de plátano. Esa es otra forma de preparación que en algunas partes de México, la forma de preparar a manera de zacahuil. Ahora bien, otra de las características de la elaboración de los tamales es por su tamaño. Casi todos los tamales tienen el mismo tamaño, que depende del tamaño de la hoja del maíz. Sin embargo, las corundas son más pequeñas y el zacahuil mucho más grande que un tamal normal. Tamales grandotes, zacahuil. Tamales pequeños, corunda. También hay otra característica de los tamales, que es por sus ingredientes. Existe una gran cantidad de variedades de tamal, entre 500 y 1000. La diferencia más clara existe entre los tamales de dulce y los salados, pero existe una gran diferencia en los ingredientes de los tamales, como por ejemplo los chiles que se usan, que hay una extensa variedad en la geografía mexicana. También las carnes, hay una extensa variedad, frutas o verduras del interior del tamal.
Incluso hay tamales elaborados con xoloescuintle, con algunos otros ingredientes poco usuales y nada comunes, y originarios de México. Ahora bien, otra característica de la elaboración del tamal es por su relleno. Algunos tamales solo llevan masa aderezada con sal, azúcar, chile, especia o salsa, mientras que otros llevan un relleno amplio y rico de carne, sustancioso, generoso en carne, frutas, verduras, en donde la masa solo va alrededor de este relleno. Es una costumbre que se ha implementado, que hay un relleno extenso y una ligera cubierta alrededor. Incluso algunos tamales no llevan masa de ningún tipo, solo el relleno envuelto en la hoja de maíz, pero también se consideran tamales. Estos no son objeto de la tradición, así no se elaboraban en las épocas prehispánicas. Sin embargo, es una costumbre que se ha venido generalizando en algunas regiones de México, que ya no llevan masa, que ya nada más es un relleno envuelto en hoja de maíz principalmente. Sabrás que hay personas que le ponen salsa catsup a los tamales. Aquí te tengo 3 mensajes donde expresan sobre el poner catsup a los tamales. Primeramente, Alejandra dice que quiere desayunar, comer, merendar y cenar tamales con salsa catsup. También tenemos a Paul que dice: hoy fui a una posada y dieron de cenar tamales y vi que alguien le puso catsup. Él no está de acuerdo en que se haga eso. Ahora bien, también tenemos la opinión de Osmar, que nos dice que no se le debe poner salsa catsup a los tamales. Y aquí tenemos a otro usuario que dice: imagínate que encuentras al amor de tu vida y resulta que le pone catsup a los tamales. Y hay otro usuario también que se expresa respecto a la catsup en los tamales y dice: ¿habrá algo mejor que los tamales con catsup? Sin lugar a dudas, en gusto se rompen géneros. Diría que también existen 2 variedades de tamales 100% michoacanas, y estas son los uchepos y las corundas. Te aclaro que las corundas son originarias del estado de Michoacán, pero conocidas por todo el occidente de México como los estados de Jalisco y Colima. La palabra curunda proviene del idioma purépecha, que es originario de Michoacán, típico de los indígenas de la región, y se traduce en castellano como tamal. Las corundas son sencillas, se hacen con verduras, queso y tequesquite, revueltos con la masa y se envuelven en la hoja de la planta del maíz, dándole una forma triangular, cónica o piramidal. Además, son generalmente más pequeñas que los tamales típicos del resto del país. El maíz usado en corundas para la masa muchas veces ha sido hervido en cenizas en lugar de cal. Se acostumbra a servirse con crema y salsa verde o salsa roja, lo típico en Michoacán. Ahora bien, resulta sorprendente que hoy en día los tamales sean un platillo común en algunos estados del sur de Estados Unidos como Texas, Nuevo México, Arizona y California. Esto se debe a que estos territorios formaron parte de México antes de la intervención norteamericana de 1846 al 48. Por eso de ahí viene la tradición y el intercambio cultural con el México actual por la migración constante entre ambos países. Aunque recordemos que algunos todavía creen, sobre todo en el sur de Estados Unidos, que el tamal se come con todo y hoja, pero ya aclaramos eso. Sin lugar a dudas, un alimento delicioso, único para el mundo y que no te debes perder. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto, amigos.